Oh desgraciada existencia, con amor lejos de amor, ¿quién el bárbaro rigor podrá sufrir de una ausencia? ¿Para cuándo la clemencia guardas, Dios tirano y ciego? Si ves que no hallo sosiego, si ves que por más quebranto, no logra mi eterno llanto apagar su dulce fuego. Qué bonito poema, ¿no? Qué Sí, pena que nuestro amigo Mariano Melgar no se haya quedado más tiempo para seguirnos regalando estos bonitos poemas, estos bonitos yarabíes. sí, es lo único que nos dejó prácticamente en herencia. Qué pena que haya muerto tan joven y que haya terminado de esta manera la revolución en la que participamos, ¿no? La revolución de Mateo Pumacahua, que no le iba tan mal y mira cómo terminó. Sí, bueno, uno de los pocos intentos que hubo aquí en el Perú de establecer también una junta de gobierno, así como existen y han existido muchas juntas de gobierno en toda América a partir de la crisis española y de la promulgación de la Constitución de Cádiz. Y aquí en el Cusco se iba también a organizar una junta de gobierno. De hecho, que se llegó a anunciar y se exigió el cumplimiento mediante las armas justamente del brigadier Mateo Pumacahua. Ujú. Y lo interesante es que Mateo Pumacahua tiene, tú sabes que lo hemos conocido, digamos, no hemos entrado tanto en confianza, pero a No, mí sí no. me parece muy interesante cómo él realiza este cambio, ¿no? Porque algunos no saben que Mateo Pumacahua luchó contra el propio Túpac Amaru II, es decir, él era parte de las fuerzas realistas. Es verdad, él participó en el ejército realista y como dices, luchó contra Túpac Amaru durante aquella revolución, más o menos hace ya 30 años, ¿no? Allá por los 1780. Pero en realidad él se fue dando cuenta de que las cosas no eran como él lo pensaba. Él ten en cuenta que él era un curaca o un cacique de Chincheros en este caso, que creo que es el lugar de donde él era originario. Y bueno, es así que al final él se juntó con los hermanos Angulo. ¿Recuerdas que también fueron líderes de esta rebelión del Cusco y fueron parte de esta junta de gobierno que se terminó formando? Y fue así como ellos finalmente proclamaron pues esta junta que mencionamos, tanto así que nombraron plenipotenciarios ante el gobierno de quién, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, aquella junta de gobierno que se formó en la ciudad de Buenos Aires, lo que en nuestro tiempo, el siglo XXI, es Argentina, y como diciendo, bueno, aquí estamos, hemos formado una junta de gobierno y nos mostramos ante ustedes, para que vean que también queremos luchar para liberarnos del yugo español. Y así es que luego ellos separan sus tropas y empiezan la revolución con una expedición militar. Sí, además lo interesante es que en Lima en realidad no habían este tipo de movimientos No. que pudieran establecer una junta de gobierno. Y como ya lo habíamos conversado la vez pasada, el motivo principal era el virrey Abascal, que prácticamente tenía no solamente controlada Lima, sino que de ahí salían distintas expediciones para poder frenar los movimientos pseudo-independentistas de las juntas de gobierno en toda América. Y la única junta de gobierno que llegó a formarse aquí en el Perú, bueno, a medias, fue justamente la del Cusco, con personajes que tuvieron la lucidez de querer ver un Perú independiente. Y es así que para poder realizarlo y para poder hacer efectiva esta junta de gobierno y su trascendencia es que se envía una expedición a Puno y La Paz, donde era el Alto Perú. Ujú. Se envía también una división a Huamanga en Ayacucho y se envía una división a Arequipa. ¿Qué tipo de divisiones? Bueno, son divisiones militares con el fin de controlar estas ciudades porque Pumacahua y los hermanos Angulo entendían de que estas eran zonas importantes para albergarlas dentro de la Junta de Gobierno en un primer momento y de esa manera que el movimiento independentista puede ir creciendo poco a poco. Y de hecho, los primeros movimientos parece que le iban bien, es decir, como que el ejército realista no reaccionó muy rápidamente e hizo que las fuerzas rebeldes lograran tomar sitios importantes. Sí, por ejemplo, esta división, recuerdas que se fue hasta Puno y llegó hasta La Paz, lo que en nuestro tiempo es Bolivia. Imagínate, o sea, haber avanzado hasta allí no es poca cosa. Lograron derrotar al parte del ejército realista acantonado pues en estas zonas. Y de todas maneras, quien estuvo al mando fue Juan Manuel Pinelo, la persona que estuvo al mando de esta expedición hasta la ciudad de La Paz. Y una vez que se encontraban allí, lo que hicieron fue intentar coordinar una acción ahí en conjunto con quién, con el general Álvarez de Arenales, que se encontraba en la zona de las provincias del Río de la Plata. O bueno, tú lo conoces y yo también como Argentina, como lo hablamos en nuestro tiempo. Pero bueno, como que hicieron esa promesa, sí, vamos a ir a ayudarlos, vamos a llevar tropas, pero bueno, ellos quedaron esperando, me refiero a Juan Manuel Pinelo y las fuerzas rebeldes, pero pues creo que Arenales no llegó, nunca llegó a tiempo, ¿no? Mientras tanto, la división que estaba en Huamanga, o que se fue a la zona de Huamanga o de Ayacucho, llegó a otros lugares de esa misma región, ¿no? Incluso creo que me comentaste de que habían ido por Huanta.
Sí, lo que pasa es que las tropas llegan a Huamanga y parte de estas tropas incluso llegan a marchar a Huancayo y logran tomarlo pacíficamente. Y lo que pasa es que en el camino van obteniendo cada vez más adeptos, que son los propios indígenas que estaban de acuerdo con este movimiento. Pero ya aquí en esta parte Abascal manda a las tropas españolas, entre ellas al regimiento de Talavera de la Reina, y las manda a Huanta, donde se produce una batalla de Huanta el 30 de septiembre de 1814. Y lo que sucede es que la población de Huanta no apoya a la fuerza patriota, sino apoya a la fuerza realista, es decir, apoya a la corona española. Es así que esta batalla la pierden los patriotas y tienen que reorganizarse. Sin embargo, al final estas tropas van a terminar desarmándose porque hay algunas desavenencias, hay algunas peleas ahí entre los propios generales, incluso termina con el fallecimiento de uno de ellos, el asesinato en realidad, y al final esta expedición que se realizó a Ayacucho y a todo el centro sur del país, al final terminó mal, ¿no? El ejército rebelde terminó totalmente disperso. Sí, justo la otra parte del ejército que mencionaba se fue por Arequipa, ¿no? Y también parecía que le iba bien porque fueron avanzando y se enfrentaron contra los realistas en la batalla de Apacheta el 10 de noviembre de 1814, ¿te acuerdas? Y bueno, resultaron triunfadores, tanto así que lograron ingresar a Arequipa. Y incluso en la misma ciudad de Arequipa, Pumacahua lo que hizo fue como que, digamos, no sé si llamarlo intimidar o provocar un poco al virrey Abascal que estaba en Lima mediante una especie así de declaración de guerra. Y tanto así que el cabildo en Arequipa dijo, no, mejor pucha, no nos metemos con estos patas, hay que seguirles la corriente y vamos a reconocer la junta de gobierno como la que manda aquí en Arequipa. Pero ¿qué pasa? Ya luego cuando Pumacahua y uno de los hermanos Angulo que estaba ahí en Arequipa se enteró de que parecía que Abascal ya sabía de esta victoria de ellos en Arequipa y estaba dispuesto a mandar fuerzas, lo que hicieron fue, en una estrategia que tuvieron, ¿te acuerdas? Replegarse al Cusco. Y bueno, una vez que ellos se fueron, claro, lo que hizo el cabildo de Arequipa fue, bueno, ¿sabes qué? Ya que ahora se fueron las tropas rebeldes, vamos a declarar nuevamente lealtad al virrey y por ende al rey también. Bueno, acá les fue bien, pero terminaron retrocediendo. Sí, y de hecho que las tropas españolas que empiezan a organizarse y que ya llegan a Arequipa son cada vez más importantes. Y parece que los movimientos que realiza el propio Pumacahua y uno de los hermanos Angulo no terminan de ser muy inteligentes, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos tenían a un par de prisioneros de guerra, que era el mariscal Picoaga y el intendente Moscoso. Claro, me acuerdo, sí. Claro, y contrario a negociar con ellos, en realidad lo que hacen es asesinarlos, ¿no? Los terminan ejecutando. Y esto, obviamente, que lo que origina es un mensaje claro para el virrey que dice, no, bueno, aquí ya se acabó cualquier clase de consideración y nos vamos a una guerra a muerte. Y es así pues que al final estas tropas, tanto las tropas rebeldes como las tropas patriotas, van a enfrentarse el 11 de marzo en la localidad de Humachiri, en lo que se ha denominado la batalla de Humachiri. Claro, en Puno, ¿no? Cerca de Ayavirí, en Puno, así es. Y desafortunadamente esta fue la batalla en la que las fuerzas rebeldes perdimos. Sí, lamentablemente me acuerdo que en esta batalla fue cuando finalmente las tropas rebeldes cayeron derrotadas y Pumacahua fue apresado. Finalmente lo llevaron a Sicuani, en donde está a punto ya de esperar su sentencia de muerte, me imagino, porque no creo que lo perdonen después de lo que ha hecho. Y sobre todo nuestro amigo Mariano Melgar, que pues tan joven que era, ¿no? Falleció en el campo de batalla, fue fusilado y tristemente, pues estos poemas en realidad que él escribió, estas cartas a su amada Silvia, ¿recuerdas? Todo eso es lo único que nos queda como herencia. Y me pregunto, Jorge, si lograremos ver al final un Perú independiente. ¿Tú crees? Bueno, esperemos que sí. De hecho, que la Junta de Gobierno de Buenos Aires al menos es un faro que puede que guíe a toda la América. Y de hecho, ya hay algunos generales allá en Argentina que se están preparando para una gran campaña. La primera pregunta es, ¿por qué motivo no se formó ninguna junta de gobierno en Lima? La segunda pregunta es, explica, ¿cómo se desarrollaron las acciones de la expedición enviada a Huamanga? Y la tercera pregunta es, ¿qué sucedió en la batalla de Humachiri? Muy bien amigos, esperamos que este episodio haya sido de su agrado. No se olviden de compartir el mismo. Nos reencontramos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. Stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad. Podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a stalkers@gmail.com. Y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.